necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso de mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, me basta su fidelidad. Ahora, hermanos, vamos a hacer una lectura y les voy a pedir que aquí hay lugares, si gustan pasar, hay varios lugares aquí detrás de Vianney, detrás de Eduardito, o aquí hay 3 lugares también. Bueno, vamos a hacer una lectura, hermanos, y va a estar basada en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del versículo 32 al 43. Y esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo voy a comenzar, ustedes continúan, hermanos, y en el versículo 43 nos vamos a unir.
La palabra del Señor dice así: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Siguen ustedes, hermanos, con el versículo 33. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Amén. Es el tiempo, hermanos, de escuchar la predicación. Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios por este momento que nos permite estar juntos. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el poder sanador de Dios? Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase o lo han dicho en algún momento a alguien. Es que debes de vivir como Dios manda, o tenemos que vivir como Dios manda. Pero ¿cuántos verdaderamente sabemos cómo es la vida como Dios manda? A la manera de Jesús. Y mucha gente se atreve a decir esto, incluso sin conocer lo que la Biblia dice, o sin interesarse por conocer lo que la Biblia tiene escrito, que es la palabra de Dios. Entonces, para poder vivir como Dios manda, tenemos que conocer qué es lo que Dios manda para vivir a la manera de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje, hermanos, a la manera de Jesús. Y también quiero preguntarles si en algún momento ustedes han podido ver de cerca cómo Dios obra y hace milagros. Yo no sé cuál es el milagro más grande que tú has experimentado. Yo no sé. Ok. Ahí está mejor. Sí, es que se mueve. Bueno, si ustedes han experimentado entonces en algún momento este tipo de situaciones, yo creo que todos le podemos dar la gloria a Dios. Pero también está la otra parte. Yo no sé si ustedes han visto que por mucho que oramos, Dios no contesta como nosotros queremos. Dios sí contesta siempre, pero muchas veces no es como nosotros queremos. Y yo creo que también te ha tocado experimentar en la escuela dominical. Hablamos un poquito acerca de esto y yo recuerdo mucho la oración de alguien en el internet y que fue muy difundido y criticado después, que le decía a Dios exactamente: y no aceptamos un no por respuesta, diciéndole a Dios o exigiéndole a Dios qué es lo que Él tiene que hacer cuando tiene que ser al revés. ¿Estamos de acuerdo?
Dios es el que dice qué es lo que tú y yo debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y sin embargo, hay ocasiones en que nosotros decidimos hacer las cosas a mi manera, o cada quien a su manera, y no necesariamente a la manera de Jesús. Bueno, acabamos de leer este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 9, ya la última parte, y vemos aquí cómo Dios obra milagrosamente, una vez más, a través de la vida, a través de la historia de la iglesia. El día de hoy, hermanos, el gobierno ha recortado muchos presupuestos sociales y creo que esta crisis de la pandemia todavía tiene mucho que dar aún. Se están hablando de muchas cosas. Y si ustedes ven noticias podrán darse cuenta de todo lo que se dice, que la variante Omicron, que si ya hay casos aquí en México, y qué es lo que va a pasar más adelante, en unos cuantos meses más, no lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es de que mucha gente está padeciendo, mucha gente está sufriendo esta situación, y es aquí donde la iglesia una vez más tiene que hacerse presente y poder brindar este tipo de ayudas, que en todo momento lo ha hecho. Yo creo que sí, la iglesia desde que fue instituida ha estado presente en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, y ahora no tiene por qué ser la excepción. Nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos que actuar a la manera de Jesús. El día de hoy, hermanos, en este pasaje del libro de los Hechos, podemos ver que se queda como que en pausa el trabajo que venía realizando Saulo y ahora comienza nuevamente, se retoma el trabajo de Pedro. Vimos en los primeros capítulos que Pedro es el que aparecía en escena, ahora empezó Saulo y ahorita como que se cierra un paréntesis aquí y continúa la historia con Pedro. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar a la manera de Jesús. Y quiero compartir con ustedes 3 principios de la palabra de Dios en este pasaje que nos van a ayudar a detectar y a ver cómo podemos vivir a la manera de Jesús. Acompáñenme a orar, hermanos, y concentrémonos y pidámosle a Dios que nos hable el día de hoy. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Estamos seguros que tú ya has dispuesto lo que tenemos que hacer. Ahora ayúdanos a ser obedientes, a verdaderamente concentrarnos y escuchar tu voz. Lo necesitamos. Bendito Dios, estamos aquí seguros de que tú, una vez más, estás obrando en nuestras vidas. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, ¿cómo es vivir a la manera de Dios entonces? A la manera de Jesús. Y qué difícil es ser un espejo de Jesús. O no sé si para ustedes es fácil. De pronto yo veo de que si es difícil actuar como Jesús actuaría, a la manera de Jesús. El Evangelio, hermanos, en ninguna parte nos dice que elimina el dolor o la muerte de las personas. Es por eso que al inicio yo les decía, hermanos, seguramente les ha tocado ver y experimentar cómo Dios no contesta como nosotros quisiéramos. ¿Cuántas veces hay personas con mucha fe que han orado y Dios ha decidido hacer algo diferente? Aquí pongo, ¿verdad? El Evangelio no elimina el dolor o la muerte. En este caso, la persecución sobre los cristianos ha sido un problema desde siempre, que no ha desaparecido, pero también la muerte. Creo que la mayoría de nosotros ha experimentado diferentes situaciones. Y entonces, ¿cómo vamos a hacerle? En primer lugar, hermanos, tenemos que mirar la necesidad de otros. A la manera de Jesús es mirar la necesidad de otros, mirando la necesidad de otros. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Pedro estaba recorriendo toda la región y fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. ¿Quién hacía este trabajo? De recorrer las ciudades, recorrer las aldeas. ¿Se acuerdan? ¿Quién?
Jesús, hermanos, hacía este trabajo definitivamente, y Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando y sanando. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro ahora. Dice que se fue en un viaje y recorría los lugares y llegó a este lugar llamado Lida. Fue a visitar a los santos que vivían en Lida. Jesús siempre estuvo atento a las necesidades de las personas. La visita de Pedro a los santos en toda Palestina tiene un papel muy importante. Cuando se hace referencia a los santos, hermanos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Cuántos santos hay aquí? Podría yo decir ahorita. Y bueno, pues no sé qué es lo que venga a nuestra mente, ¿verdad? Pero si yo pregunto allá afuera a las personas que no son creyentes o que no son cristianas, seguramente si yo les pregunto, ¿cuántos santos conoces? Y pues, no sé, tal vez mencionarían a las personas que han sido canonizadas en la religión tradicional. Y entonces, ¿cuántos nombres se podrían nombrar? Bueno, aquí este pasaje, cuando se refiere a los santos, no necesariamente está hablando de este tipo de personas que han recibido o han subido un escalón, un peldaño más, por las obras que hicieron, en algunos casos o en la mayoría de los casos creo que les atribuyen a ellos milagros, ¿sí? Tienen que haber experimentados por lo menos 2 o 3 milagros, me parece, para poder llegar a este grado. Aquí dice la palabra que Pedro iba y visitaba a los santos. Cuando hace referencia a esta palabra aquí en este pasaje y en todo el contexto de la palabra, no se refiere necesariamente a las virtudes o a las características especiales de una persona, sino se refiere al grupo colectivo en general, el grupo de creyentes, porque santo es aquella persona separada para un uso específico. En este caso, para Dios, separado para el servicio a Dios. Entonces, Pedro iba a visitar a los santos, está haciendo referencia al grupo de creyentes que vivían en ese lugar, y no necesariamente porque esta persona y también esta y también la otra tenían un carácter piadoso muy relevante y también ya habían hecho milagros. No, ese concepto que el día de hoy conocemos y que se ha difundido en todas partes es un concepto que ha sido acuñado o fue acuñado muchos siglos después por la religión tradicional y que no necesariamente es lo que dice la Biblia. Ok, el apóstol Pedro entonces hacía su recorrido y es fácil imaginarlo, yo creo. No sé cuántas visitas pastorales has recibido tú en tu casa, pero yo antes de ser pastor, yo decía, ¿y cómo le hacen? ¿No? ¿Qué tema van a tratar? ¿Qué van a platicar? O los pastores cuando llegan a la casa. Y bueno, el apóstol Pedro seguramente llegaba a estos lugares para animar, para alentar, para corregir también en algún momento alguna mala conducta, alentando, corrigiendo, aconsejando a los creyentes, a los líderes, a los dirigentes de la iglesia. Y entonces les decía, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, siempre hace referencia a la palabra santos cuando se refiere al grupo colectivo de personas o el grupo de creyentes en ese lugar, no para aludir a un creyente de forma individual. No se aplica esta palabra entonces o esta definición a una persona en especial o a una clase especial de personas. Esto nos da a entender entonces, hermanos, que nosotros como grupo de creyentes somos santos. Tú eres santo, yo soy santo, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo designó, y no porque tengamos que pasar una serie de pruebas, una serie de requisitos después de morir. No es así, no es lo que dice la palabra. Ok, el pasaje sigue diciendo, allí encontró a un paralítico llamado Eneas. ¿Ustedes conocen a alguien que se llame Eneas? No, ¿verdad? Bueno, yo no. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. ¿A ustedes les recuerda algo esto? Levántate, tiende tu cama, y al instante dice que se levantó. ¿Dónde escuchamos esto también? ¿Quién le dijo eso? Jesús.
Y estamos viendo cómo Pedro sigue al pie de la letra lo que Jesús hacía. Seguramente Pedro recordaba todo el ejemplo que Jesús le había dejado. Cómo Jesús miraba la necesidad de las personas. Levántate, tiende tu cama, levanta tu cama y anda a la manera de Jesús. Esto es lo que hacía Pedro. Pedro específicamente seguía lo que Jesús hacía. Ok, entonces Pedro subraya aquí exactamente lo que Jesús hacía cuando él oraba por las personas o hacía una sanidad. Jesús te sana, Jesucristo te sana, le dice a Eneas. Pero más adelantito, ahorita vamos a verlo, hay otro milagro. Aquí Pedro está sanando a una persona que llevaba paralítico más de 8 años, dice la palabra de Dios. Se encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Para mí fue dificilísimo estar en casa 3 semanas sin poder caminar, sin poder salir. Y yo ya no quería seguir así. Ahora no me imagino, hermanos, 8 años sin poder caminar, sin poder levantarse. Definitivamente esto es un milagro de Dios. Solo Dios puede hacer esto. Y aquí lo hace, un milagro de sanidad. Más adelante ahora vemos el caso de Dorcas, que no solo fue sanada, fue vuelta a la vida. Y bueno, lo mismo Pedro dice, Jesucristo te sana. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Versículos en adelante. Aquí la palabra no nos dice si Eneas era o no era cristiano. No nos dice más de esta persona. Lo único que nos dice es de que llevaba 8 años en cama. Pero no nos dice, bueno, es que él era una persona que había creído junto con su familia. No se nos da mayor información. Entonces nosotros no podemos deducir si él era cristiano o no era cristiano. Pero en el caso de Tabita o Dorcas, sí lo era. Este hecho indica también que los milagros, que este tipo de cosas se realizaban no solo en los no creyentes, sino también en los creyentes, en los cristianos. La necesidad de forma general en las personas se da dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Todos necesitamos de Dios. Entonces, para vivir a la manera de Jesús, hermanos, tenemos que mirar la necesidad de otras personas. Y yo les invito que seamos sensibles definitivamente a las necesidades de los demás. Todos necesitamos de Jesús. Yo no sé qué has hecho tú cuando sabes de alguien que está pasando necesidad, que está pasando alguna enfermedad, algún momento difícil. Tenemos que orar. No podemos ni debemos ser indiferentes. Allá en la clínica donde yo laboro, llegaba un compañero de mantenimiento y me decía, oiga, dice, hay que orar por esta persona, y me daba el nombre de una persona que estaba ahí hospitalizada. Y bueno, él tenía la facilidad de entrar a los cuartos a realizar la limpieza y se enteraba de los nombres de las personas. Yo no entro hasta allá, pero yo creo que esto es algo que tenemos que hacer continuamente. No solo los que trabajamos en un lugar como eso, sino también seguramente nos enteramos de necesidades de nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Y si es así, hermanos, tenemos que mirar la necesidad de los demás, porque todos necesitamos de Cristo. A la manera de Jesús, entonces, tiene que ser mirando la necesidad de los demás. Segundo principio, a la manera de Jesús es atendiendo el llamado para ayudar. Cuando nosotros hacemos esto, ocurre lo que dice la palabra. Todos los que lo vieron se convirtieron al Señor. ¿No es esto algo maravilloso, hermanos? Definitivamente yo creo de que esto es algo digno de poder compartir, difundir y decirle a la gente, mira lo que Dios puede hacer, lo que Dios ya ha hecho. No depende de nosotros el que las personas crean o no crean. Lo que sí depende de nosotros es que hagamos lo que nos corresponde hacer a la manera de Jesús. Atendiendo el llamado para ayudar, entonces el versículo 36 dice, había en Jope
una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Había un grupo de discípulos en ese lugar. No estaba Tabita sola. Se nos dice de que Tabita sí era creyente, sí era discípula, pero también había otro grupo de discípulos. Yo no sé si tú te has preguntado, si ya habías leído este pasaje antes, ¿y esos discípulos no oraron por Tabita? ¿O no podían orar por Tabita? Ellos dicen que enviaron a 2 personas a donde estaba Pedro. Seguramente se enteraron de que Pedro andaba por la región y lo que había sucedido con Eneas. Y cómo también en el templo de la Hermosa, cuando iban entrando Pedro y Juan, también sanaron al paralítico. ¿Se acuerdan? Todo esto se difundía y se corría la voz, y yo creo que por eso ellos reconocían en Pedro a alguien que tenía el don de sanidad. Y esto es válido, hermanos. No se trata de lo que hagamos o no, definitivamente, ¿verdad? Dios actúa de acuerdo a su soberana voluntad. En el caso de Eneas había estado inactivo durante 8 años. ¿Qué podía hacer Eneas? Si era creyente, probablemente oraba, pero no nos lo dice la palabra, ¿verdad? Eneas había estado inactivo 8 años, mientras que Tabita todo ese tiempo había estado muy activa, ayudando a los necesitados, ayudando a las viudas. ¿Quién hace esto el día de hoy? Muchas veces no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. ¿Qué vamos a estar pensando en los demás, verdad? Sin embargo, este es un ejemplo, esta es una historia que nos debe de inspirar a que es muy importante atender las necesidades de otros. Ya miramos en la primera enseñanza que es mirar la necesidad de los demás, pero también es atender el llamado para ayudar. Pedro estaba desempeñando su ministerio y de pronto llegan unas personas y le dicen: Pedro, nos enviaron porque Tabita, Dorcas, una mujer piadosa que siempre ha ayudado a la gente, acaba de morir. Pedro pudo haber dicho, ¿verdad? Y bueno, si ya murió, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero ¿saben qué hizo Pedro? Recorrió ese largo camino, que eran aproximadamente 20 kilómetros de donde estaba Pedro hasta Jope. Y me puse a pensar, ¿cuántos son 20 kilómetros? Y es una distancia más o menos como desde la villa de Sachila hasta el Tule. Bueno, si nosotros nos vamos en carro, pues yo creo que no es largo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había medio de transporte y ellos caminaban, recorrían a pie. Y me puse a investigar cuánto tiempo se hace una persona a pie desde la villa de Sachila hasta el árbol del Tule o al Tule. Y son aproximadamente 4 horas y media con un paso constante sin descansar. ¿Quién ha caminado 4 horas y media, hermanos? ¿Sin parar? ¿Sí? Wow, debe ser difícil. Creo que lo máximo que yo caminé en algún momento fueron 2 horas seguidas. Pero 4 horas no. Bueno, hermanos, esto es una distancia considerable y esto es a un paso constante, sin descansar. Entonces, ¿saben por qué tenía que ir inmediatamente Pedro? En ese lugar se acostumbraba a sepultar a la persona que moría justo antes del atardecer. Aquí se nos dice de que ya la habían lavado o ya la habían bañado y la tenían en la planta alta. Probablemente ya no faltaba mucho para que la llevaran a sepultar. Y entonces Pedro desciende y dice: ok, vamos para allá, atiende el llamado para ayudar.
En ambas sanidades o en ambas situaciones que vemos aquí de Eneas y de Dorcas, Pedro subraya claramente a Cristo como el que sana. La primera vez le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. En ningún momento él hizo alarde de que pongan atención y vean gente incrédula y vean cómo ahorita yo voy a orar y esta persona va a ser sano. No, él dijo claramente y no tuvo que hacer una serie de palabrerías ni nada. Simplemente: Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama y anda. ¿Sí? Cuando hay una serie de palabrerías y gritos y todo lo demás, me recuerda a los profetas de Baal, que son los que gritaban y hacían un montón de cosas para ver si su Dios los escuchaba. En el caso de Pedro y en las sanidades de nuestro Señor Jesús, del apóstol Pablo y de todos los demás, nunca vemos esta serie de cosas. Simplemente es de forma directa y concisa, dando la gloria a Dios. En la segunda ocasión, antes de que Pedro hablara, nos lo dice aquí: sucedió que en esos días cayó enferma, ya lo leímos. Dice: sin demora, versículo 39, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Entonces, antes de hablar en esta segunda ocasión, Pedro se pone de rodillas y ora. Yo no sé si ustedes, hermanos, a lo largo de su vida cristiana han orado por la sanidad de alguien. Seguramente que sí. Yo lo he hecho. No sé cuántas veces que me han pedido que ore porque alguien está enfermo. Lo he hecho y me gusta hacerlo. Y creo que es una práctica bonita, ¿verdad? Que nos ayuda a acercarnos más a Dios cada vez. Algunas personas han sanado, no con una sanidad espectacular, ¿verdad? Como que es que estaba desahuciado y que mira, ahora quedó. No me ha tocado a mí. Sin embargo, sí conozco a personas creyentes. Muchas veces son personas que no tienen una preparación teológica o estudios seculares y sin embargo oran con una fe increíble o una fe que es digna de admirarse. Y cuando te enteras dicen: vino el hermano fulanito y sanó el enfermo y se levantó la enferma. ¿Conocen ustedes a alguien así, hermanos? Gloria a Dios por la vida de este tipo de personas. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado un don a cada uno de los que somos sus hijos, pero no todos tenemos el mismo don. Entonces, en el caso de los creyentes es una realidad. Antes de hablar, Pedro se pone de rodillas y debemos de tener presente esto, hermanos, que el que da la sanidad es Dios. Pero también debemos de tener cuidado, hermanos, con las oraciones de pánico, tal vez las oraciones angustiosas, cuando las personas van de un lugar a otro buscando la solución a sus problemas. Y bueno, ya me enteré de que aquí en esta iglesia oran mucho y de repente vienen hermanos, quiero que oren por mí, pero ven que no pasa nada, no sucede nada y pues me hablaron de otro lugar que también oran y que han sanado y voy para allá y acabo de enterar que va a venir el profeta o el apóstol fulano de tal y me voy para allá y a todas partes acuden esperando encontrar la sanidad, la solución a sus problemas. ¿Y saben qué? Muchas veces no sucede nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, hermanos. Dios es soberano al hacer lo que Él considera que es lo mejor. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Probablemente en este tipo de personas, o si nosotros en algún momento hemos caído de esta manera, es una expresión de nuestra falta de fe en la soberana voluntad de Dios. Hay muchas personas que en el día de hoy ven de esta manera, van de una reunión de oración a otra esperando que sus problemas personales se solucionen.
Y nosotros sabemos, hermanos, que muchas veces cuando oramos, la respuesta a nuestra oración no sucede de forma inmediata. ¿Y por qué nos resistimos muchas veces a decir como el apóstol Pablo, que 3 veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne y no sucedió? Y Pablo entendió y dijo, es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces esto también es algo que no debemos olvidar. Todos queremos ser sanos, definitivamente, yo lo deseo. Cuando yo estaba en cama hace poquito, pues decía, no, ya no, yo quiero levantarme, Dios ayúdame. Pero Dios bien pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Ahí te quedas. Gracias a Dios. Y gracias porque pues yo deseaba seguir caminando y yo dije, no, pues yo quiero ser sano y se lo pedía a Dios. Pero muchas veces las oraciones no tienen la respuesta que nosotros queremos. En lugar de Pablo mantenerse frustrado porque el aguijón en la carne nunca se le fue quitado, Pablo se gozaba en sus debilidades. Lo podemos ver en sus cartas a los Corintios y en otros pasajes que él lo narra. Tabita, que traducido es Dorcas, dice la palabra, siempre se había esmerado en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ella siempre estaba mirando o atendiendo la necesidad de otros. El mensaje, cuando llega al apóstol Pedro para desplazarse de un lugar a otro, desde Jope hasta Lida, una distancia, les decía, de unos 20 kilómetros aproximadamente, fue de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en este caso la situación apremiaba. Y creo de que aquí vemos otra vez más cómo el apóstol Pedro obra y hace la obra a la manera de Jesús. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y esto lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, yo creo que Pedro estaba presente en ese lugar y le pide a las personas que salgan del lugar. Aquí lo mismo se nos dice, versículo 40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuáles son las palabras que el Señor Jesús dijo cuando sanó a la hija de Jairo. Le dijo, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. ¿Sí? Y aquí Pedro, ¿qué dice? El apóstol Pedro le dice a la gente, a ver, necesito que desocupen el cuarto, salgan un momento, por favor. Versículo 40. Volviéndose hacia la muerta, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, aquí estamos leyendo una traducción en nuestro idioma. Pero ¿cuáles fueron las palabras exactas que utilizó el apóstol Pedro en ese momento? Probablemente habló en arameo, y si fue así, entonces las palabras que él pronunció fueron muy parecidas a las que el Señor Jesús dijo cuando dijo Talita Cumi. En este caso sería Tabita Cumi, levántate. Y dice la palabra de Dios que él, tomándola de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Probablemente lo que dijo Pedro y lo que dijo Jesús fueron frases muy parecidas, y en este caso, si fue así, solo cambió en una sola letra. Entonces, a la manera de Jesús, hermanos, es atender la necesidad de otros, sirviendo a los necesitados. Lucas pone un especial acento, un énfasis aquí en este pasaje cuando nos está narrando la historia de Dorcas en las obras de bondad de Tabita. Lo menciona en el versículo 36, en el versículo 39 una vez más. Y podríamos decir que probablemente Tabita tenía los dones de servicio, el de misericordia. Y bueno, yo no lo hago porque no tengo ese don de servicio, yo no tengo el don de misericordia. Yo tengo el don de mandar.
Y ese lo desempeño muy bien, ¿verdad? Un hermano en algún lugar así decía que tenía el don del mando. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Lo que sí creo firmemente es de que este es un ejemplo, este es un modelo que nosotros como cristianos tenemos que seguir. Atender a las necesidades de las demás, ser misericordiosos, ser serviciales. El Señor Jesús nos manda a ser humildes. Y ser humildes significa poner al otro antes que a ti. ¿Cuántos hacemos esto? No, primero yo. Y si no alcanza para ti, ni modos, ¿verdad? Que alcance para mí, está bien. Decía un hermano allá en el Istmo, dice, no, dice, yo pongo cuando veo que una hermana agarra y empieza a apartar para su hijo, para su hija, le digo, hermana, ¿sabe qué? Usted no funciona aquí, usted vaya y siéntese mejor. Cuando servimos en la iglesia tiene que ser pensando primero en los demás, antes que en uno mismo. Entonces, este es un modelo que podemos encontrar en la Biblia, que podemos encontrar aquí en este pasaje. Es un modelo para todos nosotros los cristianos. Este pasaje nos recuerda que por muy importante que es la evangelización, que nunca debe de desaparecer de nuestras vidas, nunca hay que pasar por alto la realización de las buenas obras, de las obras de bondad, de caridad, de amor para los necesitados. El repentino viaje de 20 kilómetros aproximadamente que el apóstol Pedro llevó a cabo para orar por Tabita expresa muy bien la relevancia y la urgencia de esto. Cuando alguien necesite ayuda, hermanos, atiende a su llamado. Atendamos el llamado para ayudar. A la manera de Jesús es también imitando a Jesús. ¿Cuántos de nosotros imitamos a Jesús? ¿Seguimos las pisadas de Jesús? Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces yo me meto en problemas por no hacer precisamente lo que Cristo haría. Yo no sé si tú, yo sí. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente. No debemos olvidar, hermanos, imitando a Jesús en la misión. Una creyente muerta en este pasaje es milagrosamente devuelta a la vida. Es probable que esto fue lo que sucedió también más adelante en el mismo libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro dice que predicó y se extendió en su mensaje. Antes, cuando yo iba a la velada de oración, cuando yo era niño, ya quería que terminara y me cansaba y me daba sueño y quería yo que el hermano que estaba al frente ya se callara. Yo creo que esto le pasó a Eutico, ahí en este pasaje. Más adelante lo vamos a ver, me estoy adelantando, pero dice la palabra que cayó, que como se extendió el servicio, este muchacho cayó y murió, y Pablo oró por él y volvió a la vida. Creo que esto es algo parecido a lo que está sucediendo en este caso con Dorcas, con Tabita. Pero yo me pregunto, ¿puede suceder esto en nuestros días, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, ya vemos el caso de Pedro, de Pablo, y no hay ninguna prohibición para que en el día de hoy nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, podamos hacer este tipo de oraciones. Bueno, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Entonces, lo que no debemos olvidar también, hermanos, y es aquí donde de pronto ocurre una contradicción. Naturalmente, nosotros debemos de recordar que la muerte física aquí en esta tierra, en este mundo, es la entrada a la gloria, a la presencia de Dios. Y muchas veces yo me he resistido a aceptar que alguien que yo amo, que yo quiero, se vaya, aun cuando esa persona podría estar mejor allá que aquí. Y yo no sé si ustedes han conocido, o tal vez en algún momento alguien haya pensado, es que se murió porque pues, él ya la debía, y es que andaba mal. Hermanos, nosotros no sabemos por qué Dios así lo decide. Muchas veces
Yo creo que si se va, y a veces así me pongo a pensar, ¿por qué muchos siervos de Dios se fueron ahora con la pandemia? Probablemente Dios les dijo, ¿sabes qué? Tú ya cumpliste tu misión aquí en la tierra, ya hiciste lo que tenías que hacer, vente a disfrutar de la gloria. Vente y entra al gozo de tu Señor. Y muchos aquí creyendo de que, ay, mira, y ese es el castigo que recibió. Hermanos, tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Esto no nos corresponde a nosotros. Y bueno, aquí dice más adelante, ¿verdad? Que esto, pues es algo que va a suceder. El ejemplo de Esteban y de Jacobo en el libro de los Hechos nos narra también que ellos experimentaron una muerte prematura, probablemente porque fueron asesinados. Pero ¿saben qué? Dios no impidió esto. Dios pudo haberlo hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Dios lo permitió. Entonces la próxima vez que digamos, es que se lo merecía o es que... No nos corresponde a nosotros. Si Dios lo permite, es porque así Él ya lo ha decidido. Sigue el pasaje narrando, que Él la tomó de la mano, se lo presentó a los creyentes y a las viudas se las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Una vez más vemos cómo esto es para beneficio de la obra, para beneficio de la misión. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. ¿Por qué? Me pongo a pensar, ¿y esto qué tiene que ver, verdad, con lo que se nos está narrando acerca de los milagros de vuelta a la vida de Tabita, de Dorcas? Ahora dice que Pedro se quedó en Jope muchos días más en casa del curtidor. Bueno, en ese tiempo los curtidores eran personas que trabajaban con animales muertos, ¿verdad? Y para los judíos esto era algo inmundo. Nadie debía tocar un animal muerto o acercarse a los muertos. Entonces, el trabajar con animales muertos, pues los hacía inmundos y nadie quería estar cerca de este tipo de personas. Regularmente este tipo de personas, pues vivían alejados a las afueras de la ciudad. Porque la gente, y aparte porque el olor que salía de sus casas era un olor no agradable, y entonces por eso es de que vivían fuera. En este caso dice en casa de un tal Simón que era curtidor. Pedro se alojaba ahí en ese lugar y esto era una profesión degradante. Los talleres de estos curtidores tenían que estar en las afueras y la casa de Simón estaba cerca del mar. Pero hospedar a los creyentes en casa de las personas cristianas o de los discípulos en ese tiempo es uno de los ejemplos muy grandes que debemos de tomar en cuenta. Y esto es un análisis muy serio, ¿verdad? Y aquí es donde yo debo de pedirle perdón a Dios cuando no he hospedado a hermanos en mi casa. ¿Por qué? En ese tiempo, el hospedar a los creyentes, a los apóstoles en casa de los hermanos, era porque las posadas de ese tiempo tenían una muy mala reputación. Se cometían muchos actos de inmoralidad en esos lugares. Entonces no era bien visto que un profeta, que un apóstol de Dios fuera y se hospedara en esos lugares. Es por eso que tomaba relevancia el hecho de que los creyentes hospedaran en sus casas a los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes la carta a los Hebreos que también ya hemos estudiado en algún momento? Cuando dice de que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Era muy importante el hospedar en casa de los cristianos, a los apóstoles o a los siervos de Dios. Les quitabas una tentación también. El día de hoy no es muy diferente. Entonces, hay hermanos, hay personas que viajan de lugares en lugares y se hospedan en hogares que no, en posadas, en lugares que no precisamente son de creyentes. Entonces, es muy importante que la iglesia tenga presente este detalle de la hospitalidad. Esta era una práctica normal en la iglesia primitiva, en parte porque desde ese punto de vista moral les decía,
las posadas eran lugares inadecuados para los cristianos. Los peligros morales de las posadas hicieron de la hospitalidad una virtud muy importante en el cristianismo primitivo, por las necesidades que tenían los misioneros, los evangelistas de las iglesias y otros cristianos que tenían que viajar. La iglesia constituía una familia muy grande que ofrecía alojamiento y ayuda en los viajes. Y es por eso, hermanos, que aquí tenemos otra enseñanza muy importante. Entonces, tenemos que imitar a Jesús en la misión. Y quiero concluir ya con esto, ¿verdad? Podemos o debemos afirmar con toda seguridad que la preocupación por los necesitados debe ser un aspecto esencial en el estilo de vida del cristiano. Y otra verdad importante es que Dios no tiene que responder a nuestras oraciones exactamente como nosotros queremos o como nosotros se la pedimos. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios tenga mejores planes que en este momento, en esa ocasión, impliquen hacernos pasar por lo que para nosotros en ese momento puede parecer un desastre, pero para Dios es un escalón más que tenemos que subir. Aunque no entendamos lo que nos está sucediendo, yo creo que ante este tipo de situaciones podemos tener paz, podemos seguir confiando de que Dios está de nuestra parte y que sabemos que Él siempre va a hacer lo que es mejor para nosotros. Es que yo lo quería de esta manera. Espérate. Si Dios no lo permitió es porque Dios sabe que hay algo mejor para ti. Es que yo quería más tiempo aquí. Espérate. Dios siempre va a saber lo que es mejor para ti. Y quiero que me ayuden a recordemos. A la manera de Jesús dijimos que es nuestra reflexión del día de hoy. Entonces es mirando la necesidad de otros. En segundo lugar, atendiendo el llamado para ayudar. Y por último, imitando a Jesús en la misión. Yo espero que se nos quede grabado, hermanos, que no lo olvidemos, que lo tengamos presente. Esto es vivir a la manera de Jesús. Te invito a que avancemos y a que sigamos en la obra. Lo necesitamos seguir adelante. Ponte de pie, hermano, hermana, y vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir precisamente a su manera, a la manera de Jesús, imitando a Jesús en la misión. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdame a ser obediente en todo momento, a seguir compartiendo tu palabra, a poner especial atención en la necesidad de los demás y que mis hermanos también sigan fielmente tu camino. Padre Santo, escucha sus oraciones. Seguramente ellos también están hablando contigo porque te necesitamos, porque anhelamos, Padre Santo, ser útiles en tu obra. Gracias, Dios, por dejarnos tu palabra. Gracias por hablar el día de hoy una vez más. Gracias te damos por todo. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.